con todo este panorama por analizar. José Carlos Requena, analista político, nos acompaña. José Carlos, bienvenido. Patricia, Tanús, buenos días, ¿cómo están? Bueno, aparentemente tenemos a Keiko Fujimori en una segunda vuelta, sería la tercera campaña en la que llega a esta situación expectante. ¿Cómo analiza esta figura? Sí, mire, creo que efectivamente desde la noche del domingo, a pesar de que las cifras oficiales empezaban a moverse en otro sentido, era evidente, por lo menos con la información que soltó Ipsos, que suele ser muy cercana. Estábamos en una segunda vuelta con Keiko Fujimori. Creo que hay que ver también su pase a la segunda vuelta en perspectiva. Lo que logra en esta contienda es algo muy lejos de lo que logró el año 2016, y creo que eso la va a obligar a tender puentes, no necesariamente con los líderes, sino más bien con los electores de los otros 16 candidatos que no han votado ni por ella ni por el señor Castillo. Sí, José Carlos, justamente lo que uno podría esperar ya de cara a la segunda vuelta, siempre esperando ya el 100% de las actas procesadas, es que en una eventual segunda vuelta, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, las alianzas más o menos podrían ir en cada lado, Hernando de Soto con Keiko Fujimori, y uno podría esperar que Verónica Mendoza haga lo mismo, una alianza quizás con Pedro Castillo. Sin embargo, hasta el momento ambos han sido muy cautelosos. ¿Se puede dar esto en las primeras semanas o quizás más adelante? ¿Cómo ve esta posibilidad, sobre todo con estos dos candidatos que tienen más puntos en común, o uno esperaría que tenga puntos en común con los que pasarían a segunda vuelta? ¿Cómo ve este escenario? En realidad creo que ahí los votos son meramente referenciales. Ambos candidatos despiertan resistencias y ambos candidatos también tienen otros puntos de encuentro en algunos aspectos. En consecuencia, yo no creo que naturalmente pueda darse, por ejemplo, un trasvase de votos masivo. Es decir, no necesariamente todos los votantes de Hernando de Soto o de Rafael López Aliaga, que en el lado económico uno puede ver que están más cerca de Keiko Fujimori, van a dar ese salto, y no necesariamente todos los votantes de Verónica Mendoza van a terminar endosando al señor Castillo. Hay muchos puntos de la agenda, por ejemplo, en términos de libertades sociales, que las posiciones de Castillo, por lo menos en el plan de gobierno, pueden asemejarse mucho a las de Rafael López Aliaga. Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo movimientos hasta el final. Es muy difícil hacer alianzas con líderes que no necesariamente tienen el control de los votos, ya ni qué decir del control partidario. De hecho, la noche del domingo, Johnny Lescano, viendo que era muy posible que él no pasara, él decía, bueno, esta es una decisión que no me compete a mí, yo soy el candidato, falta que mi partido decida. Entonces, yo creo que vamos a ver movimientos crecientemente. Quizás ayer o antier, Lourdes Flores, por ejemplo, comentaba, por lo menos en un audio que circuló, que toda la derecha iba a unirse detrás de Keiko Fujimori. Eso tampoco necesariamente se dé, y yo creo que hasta último momento vamos a seguir viendo movimientos, y quizás sí en algunos de los aspectos, quizás más en el de Keiko Fujimori, que tiene un poco más de experiencia electoral, puede haberse una declaración similar a la de la hoja de ruta de Ollantumala, pero también hay que ver quién acoge esa hoja de ruta, porque por lo menos hasta ahora las declaraciones de anoche de Verónica Mendoza indicando que con el fujimorismo no iba ni a la esquina, ya le resta un espacio de crecimiento. Pero de nuevo, todo se va a ir viendo día a día, y la verdad, desde el domingo en la noche, o desde hoy o desde mañana, cuando se dé por confirmado los dos participantes de la segunda vuelta, las cartas se reparten de nuevo. Y el capital político que podría captar y las adhesiones que puede captar Pedro Castillo, ¿qué tan limitadas son? Porque lo que hemos visto es a un Vladimir Cerrón muy presente en medios, dando de alguna forma o anticipando qué podrían hacer, dando ya una pauta de lo que, y de alguna forma reafirmando lo que se ha dicho en campaña. Pero también tenemos a un profesor cajamarquino que ha hecho un trabajo muy de terreno.
sin muchas redes sociales, sin expectativa y conexión directamente con los jóvenes, con estas nuevas capacidades de conectar como TikTok, como Instagram, en fin. Pero ¿qué capacidad entonces de adhesión tiene ahora Pedro Castillo? Mira, efectivamente haces bien en señalar, en resaltar ese aspecto. La campaña de Pedro Castillo ha sido absolutamente de redes más personales que sociales. Para eso ha contado con esta gran red, por ejemplo, de maestros, pero además con un voto, por lo menos con la información de Ipsos que circuló el jueves, el voto rural favorecía en Pedro Castillo en más del 30%. Y hemos visto los resultados ya de conteo rápido en regiones en los que supera o bordea el 50%, lo cual te habla claramente de cuál ha sido su enfoque. Entonces, eso podría repetirse. Creo que el gran reto de Keiko Fujimori es, no diré recuperar plenamente esos espacios, pero contener un poco el avance de Pedro Castillo por ahí. Y yo no veo a Castillo con tanta intención de moderar su tono, por lo menos en las primeras declaraciones de sus voceros ha persistido en la idea de cambio de constitución, que es algo que a muchos les inquieta, pero también es algo que muchos desde otra vertiente quiere empujar. Hay quienes quieren cambiar de la Constitución, algunos son por temas económicos, otros son por temas más de pena de muerte y cosas por el estilo. En consecuencia, seguramente por ahí encuentra algún filón por el cual ganar adhesiones. Creo que igual, por lo menos en un primer momento, lo que va a haber es bastante voluntad de viciar o votar en blanco, que se va a ir moviendo hacia el final de la campaña. Lo digo por las preocupaciones que causan ambos candidatos. Claro, ¿de qué manera buscar una concertación o buscar aceptar a más personas o a más partidos políticos puede alejarlos de las personas que ya votaron por ellos? Quizás ahí esté el dilema, ¿no? Quizás por intentar buscar una alianza, las personas que ya votaron por ellos se puedan sentir decepcionados, y para ello también va a ser muy importante el resultado en el Congreso de la República también. ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué alianzas se podrían dar quizás en un eventual Congreso de la República con los dos candidatos, considerando a los dos candidatos que ya prácticamente están en la segunda vuelta? ¿Cómo ve este panorama? Sí, bueno, reaccionando antes a lo que comentabas, cómo el cambio de tono puede impactar en la posición del candidato. Efectivamente, si de pronto, digamos, gran parte del capital del voto de Castillo es un voto de rechazo, un voto irascible, que si de pronto se debe moderarse, puede causar efectivamente algunas deserciones, que dejen de ver a Castillo como alguien auténtico. Si algo tienen ambas candidaturas en esta contienda es que han sincerado muchos sus puntos de vista. Recordarán que al inicio de la campaña, por ejemplo, Keiko Fujimori se refirió a esto de de una democracia con mano dura o algo por el estilo, que es algo que no había utilizado el año 2016, que era más bien una imagen un poco más moderada. Castillo, aún desde sus declaraciones el domingo por la noche, ha sido algo, no diré violento, pero sí muy fuerte contra la política formal, contra la política de Lima. En consecuencia, verlo moderarse, quizás muchos de sus votantes lo vean como poco auténtico. Ahora, igual los votantes tienen solo dos opciones. Si antes no veían auténtico a Lescano o a Mendoza y migraban a Castillo, ahora la única opción que tienen sería migrar al nulo, cosa que también podría darse, pero en cualquier caso vamos a ver cómo se van moviendo. Y ahí, en cuanto al Congreso, sí es básicamente algo que ya se ha dicho con mucha frecuencia. Tenemos un Congreso fragmentado. Creo que en estos días vamos a ver quiénes son los congresistas más votados. Vamos a ver algunos rostros que seguramente causan preocupación. Vamos a ver rostros que recién vamos a conocer. Y hay algunas personalidades que en el pasado han figurado en medios de comunicación por otros temas. Por ejemplo, el caso del señor Guillermo Bermejo en Perú Libre, que en algún momento se le asoció con las casas del Albo o con actividades que requirieron la labor del Ministerio del Interior en ese momento. Vamos a ver cómo termina esto de confirmarse o no y qué posición tiene
ahora que ya sería parlamentario en funciones. Y si hablamos de lo hipotético, hasta ayer se hablaba de aparentemente 28 escaños para Perú Libre, de 13 escaños para Fuerza Popular. Ante el posible escenario de un presidente con Pedro Castillo o una presidenta Keiko Fujimori, ¿cómo sería esta división del Congreso en apoyos? Porque también estamos analizando otra figura, y aquí sí quiero abrir un paréntesis, la de Martín Vizcarra, y muchos de alguna forma ya también llevándolo a otra esfera, se imaginan a un Martín Vizcarra presidente del Congreso con una fuerza ahí, fuerza popular contraria, hasta colocándole la banda a Keiko Fujimori, en fin, tantos escenarios que se empiezan a vislumbrar a estas alturas. ¿Qué fuerza va a tener el nuevo Congreso? Sí, bueno, según las cifras del conteo rápido de Ipsos, uno podía identificar hasta 3 grupos de bancadas. Por un lado, las grandes, la principal de Perú Libre, con en torno a 30 escaños, y luego venían Fuerza Popular y Acción Popular con 24 y 21. Esto obviamente puede moverse, pero nos puede dar una idea cercana. Y en un segundo grupo estaban APP y Renovación Popular con 13, 14 escaños, y ya luego venían las bancadas pequeñas, que no por ser pequeñas dejan de ser influyentes. Me refiero a Avanza País, Podemos, Victoria Nacional, Somos Perú, y las más pequeñas de Juntos por el Perú, el Partido Morado, con 3 escaños cada una. Ahí lo que va a tocar es encontrar algún nivel de, porque digamos, hay que ser absolutamente realistas también, y los estímulos para vacar al presidente no han desaparecido. Eso, es decir, a eso iba. la actitud de la figura sigue ahí, y esto puede activarse, por lo menos en teoría, básicamente desde las primeras semanas. ¿Para cualquiera de los dos? ¿De llegar al poder cualquiera de los dos? Bueno, en teoría sí. Lo que te quiero decir es que hace falta que no se tenga un aterrizaje suficiente en el Congreso para ser vulnerable a esto. Entonces creo que a quien se instale le va a tocar forjar una alianza suficiente que inhiba el que se llegue a estos 87 votos, o me parece que ahora se ha superado el umbral, pero igual es una amenaza que siempre está. Entonces creo que lo clave es tener un aterrizaje, tener un anclaje parlamentario que te pueda dar algo de sostenibilidad. Ahora, igual van a ser años muy, muy, muy pesados, porque fíjate, los dos candidatos presidenciales pasarían juntos con algo en torno al 25-30%, que si comparas con términos históricos es un porcentaje muy, muy reducido. El 2016 fue 55, el 2011 60, y te habla de candidatos que empiezan la campaña de segunda vuelta con la cancha mucho más inclinada. Entonces, en el Congreso, con una fragmentación similar, va a requerirse forjar una alianza razonable, mínima, que, por un lado, inhiba las vacancias, inhiba las leyes que ponen en problemas al Ejecutivo, se inhiba de aprobar leyes por insistencia, poniendo en riesgo los recursos fiscales, y sobre todo dote de algo de gobernabilidad, ¿no? que pueda hacer que nos entendamos. José Carlos, justamente, ya finalmente de mi parte, ayer escuchamos, por ejemplo, a Pedro Castillo, que hacía un llamado al diálogo, pero a las bases, a las agrupaciones civiles, que no están, que quizás no tienen representación en el Congreso de la República, a otros sectores, ¿no? ¿Qué otros sectores, qué otras agrupaciones que no necesariamente tienen representación en el Congreso de la República, o que no están directamente vinculados a la política, pueden ser también determinantes? Porque da la impresión también que el respaldo popular, ajeno a una representación en el Congreso de la República, pueda ser determinante también en caso que haya un pedido de vacancia más adelante en el próximo gobierno. ¿Qué otros sectores son determinantes también en tomar una posición en estas circunstancias? Bueno, esto que mencionas, mira, el Congreso del año 2016 fue elegido por algo más del 50% de electores solamente, porque hay un gran porcentaje de gente que vota nulo o blanco, sea por desconocimiento o por rechazo, pero no ejerce propiamente su derecho a elegir congresistas. Y bueno, y ahí si le quitas todo el porcentaje de gente que además vota por agrupaciones que no entran, que en este caso son 7, pues el porcentaje se va
llegando al 50% que te comentaba. Ese porcentaje en el año 2020 bordeó el 40-41%. En esta circunstancia, con los números preliminares, pareciera que será solamente el 35% del electorado el que elija al Congreso. Entonces, fuera hay todo un 65, 2/3 pues, del electorado que va a buscar representar de alguna manera su voz y en consecuencia puede presionar. Si un candidato además alienta a que esta presión se dé, pues estamos hablando de un Congreso acosado por la presión ciudadana. Y vemos lo que la presión ciudadana ha logrado. El año 2020, una decisión que había tomado el Congreso fue revertida en menos de una semana, ¿no? Entonces, sí, pero por ejemplo, predominancia de CGTP, SUBTE, gremios de agricultores, ganaderos, en fin, tantas bases sociales que tienen voz importante en nuestro país. ¿Podrían generar una diferencia? Yo creo que una vez instalado podrían generar gran presión, ¿no? Y ahí va a tocar canalizarlo. Ahora, esas instituciones que tú has mencionado ya no son lo representativas que eran. Entonces es una presión mucho más desorganizada, no es una presión mucho más caótica, mucho más espontánea también, pero es muy difícil de trabajar en esas circunstancias y creo que el Congreso también tendrá que ser consciente de estas presiones para poder ver cómo las canaliza. José Carlos Requena, muy amable, gracias por ese análisis. Ya quizás lo convocamos más adelante para ver la figura de Johnny Lescano, ¿no? Muchos lo llaman como el gran perdedor en esas elecciones. Verónica Mendoza, ¿qué pasó con esas adhesiones en el sur? Y tantos temas que quedan sueltos en una elección tan compleja y amplia. Gracias.